El apellido Godoy nos transporta en el tiempo, sus raíces se hunden en la historia. Su origen es incierto, un misterio que despierta curiosidad. Algunos estudiosos lo sitúan en la península ibérica. Otros sugieren un origen germánico. Independientemente de su procedencia exacta, sabemos que Godoy ha dejado huella en diferentes países. Su presencia se extiende por Europa y América, un testimonio de migraciones y conexiones a través de los siglos. El apellido Godoy es más común en países como España, Argentina y México. Sin embargo, también encontramos familias Godoy en Suecia, Alemania y Estados Unidos. En cada lugar, el apellido ha echado raíces, creando su propia historia. A lo largo de este recorrido, descubriremos la fascinante travesía del apellido Godoy. Exploraremos su presencia en distintas culturas y continentes. Y conoceremos a personajes que han dado vida a este apellido a lo largo de la historia. En Suecia, el apellido Godoy también tiene presencia, aunque en menor medida que en otros países. Se cree que llegó a tierras escandinavas a través de migraciones e intercambios culturales. Si bien no existen registros exactos sobre la llegada del primer Godoy a Suecia, es probable que haya ocurrido en los siglos XVIII o XIX. En esa época, las relaciones comerciales entre Suecia y España estaban en auge. La presencia del apellido Godoy en Suecia, aunque discreta, es un recordatorio de las conexiones históricas entre países aparentemente distantes. Es un ejemplo de cómo los apellidos pueden actuar como puentes entre culturas. En la actualidad, existen familias Godoy en diferentes ciudades de Suecia, manteniendo viva la tradición familiar y adaptándose a la cultura escandinava. En Alemania, el apellido Godoy resuena con ecos de un pasado lejano. Se cree que su presencia en tierras germanas se remonta a la época medieval. Es posible que algunos Godoy llegaran como comerciantes o artesanos. Durante la Reforma Protestante, muchos apellidos españoles fueron germanizados. Es probable que algunos Godoy adoptaran nuevas grafías, como Gotthilf o Gottschalk. A pesar de los avatares de la historia, el apellido Godoy ha perdurado en Alemania, aunque de forma dispersa. Su presencia nos recuerda la complejidad de las relaciones entre España y Alemania a lo largo de los siglos. En la actualidad, existen familias Godoy en diferentes regiones de Alemania, conservando su legado familiar. En España, el apellido Godoy está profundamente arraigado en la historia y la nobleza. Su origen se remonta a la Edad Media, a la época de la Reconquista. Es en este contexto donde el apellido comienza a escribir su historia. Uno de los personajes más destacados con el apellido Godoy fue Manuel Godoy. Nacido en 1767, Godoy ascendió rápidamente en la corte española, convirtiéndose en el favorito del rey Carlos IV y alcanzando el título de Príncipe de la Paz. El apellido Godoy se extendió por diferentes regiones de España, desde Andalucía hasta Castilla. Familias Godoy ocuparon cargos importantes en la administración, el ejército y la iglesia. En la actualidad, Godoy sigue siendo un apellido relativamente común en España. Su presencia nos recuerda la rica historia y el legado del país. Sección 5. Godoy en el Nuevo Mundo. Un apellido viajero. Con la llegada de los españoles a América, el apellido Godoy cruzó el Atlántico. Los conquistadores, colonizadores y misioneros llevaron consigo sus apellidos plantando semillas en el nuevo continente. El apellido Godoy se estableció en diferentes países de América Latina, desde México hasta Argentina. Las familias Godoy participaron en la construcción de la sociedad colonial, ocupando cargos en el gobierno, la iglesia y el comercio. En el siglo XIX, durante las guerras de independencia, algunos Godoy lucharon por la libertad de sus países. Sus nombres quedaron grabados en la historia como héroes nacionales. En la actualidad, Godoy es un apellido común en países como México, Argentina, Chile y Colombia. Su presencia es un recordatorio de la herencia española en América Latina. Sección 6. Personajes destacados, dejando huella. A lo largo de la historia, ha habido personajes notables que han llevado el apellido Godoy. Sus vidas y logros han dejado una marca en diferentes ámbitos. En el ámbito político, destaca Manuel Godoy, Príncipe de la Paz.
Su figura sigue generando debate entre historiadores, pero su influencia en la España de finales del siglo XVIII es innegable. En el mundo del arte, encontramos a artistas como Tomás Godoy Cruz, un pintor argentino del siglo XIX. Sus obras reflejan la belleza de la pampa argentina y la vida cotidiana de sus habitantes. En el ámbito científico, destaca el médico español Juan Godoy. Sus investigaciones contribuyeron al avance de la medicina en el siglo XX. Estos son solo algunos ejemplos de cómo el apellido Godoy ha estado presente en diferentes ámbitos a lo largo de la historia. Cada uno de estos personajes ha contribuido, a su manera, al legado del apellido. Sección 7. El legado de Godoy. Más allá de las fronteras. El apellido Godoy no se limita a un país o a una época. Su historia se extiende a lo largo de los siglos y cruza fronteras. Es un apellido que ha sabido adaptarse a diferentes culturas y contextos. El legado de Godoy es un mosaico de historias, tradiciones y experiencias. Es un recordatorio de la diversidad y la riqueza que se encuentran en la historia de los apellidos. En un mundo cada vez más globalizado, es importante recordar nuestras raíces y comprender la historia que nos precede. El apellido Godoy nos invita a realizar un viaje fascinante a través del tiempo y a descubrir las conexiones que nos unen. Sección 8. El apellido Godoy en el siglo XXI. Un mundo conectado. En el siglo XXI, el apellido Godoy sigue presente en todos los rincones del mundo. La globalización ha facilitado la conexión entre personas con un mismo apellido, sin importar su ubicación geográfica. Internet y las redes sociales han jugado un papel fundamental en la creación de comunidades virtuales. Personas con el apellido Godoy de diferentes países pueden ahora conectarse, compartir historias familiares y descubrir sus raíces comunes. El apellido Godoy se ha convertido en un punto de encuentro, un puente que une a personas de diferentes culturas y países. Es un recordatorio de que, a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos un pasado común. Sección 9. Conclusión. Godoy, un apellido con historia. A lo largo de este viaje, hemos explorado la fascinante historia del apellido Godoy. Desde sus orígenes inciertos hasta su presencia en el mundo moderno, Godoy nos ha mostrado la riqueza y la diversidad de la experiencia humana. Godoy es más que un simple apellido. Es un recordatorio de nuestras raíces, de las historias que nos precedieron y de las conexiones que nos unen. Es un apellido con historia, un legado que se transmite de generación en generación. En un mundo cada vez más globalizado, es importante recordar de dónde venimos y quiénes somos. El apellido Godoy nos invita a realizar ese viaje interior, a conectar con nuestras raíces y a celebrar la riqueza de nuestra historia familiar.